estudio internacional identificó que más del 20% de la población que tuvo COVID-19 actualmente presenta algún tipo de complicación neurológica. La memoria, por ejemplo, María Jesús Cardemil está aquí y nos va a contar los detalles. Jesús, bienvenida. Bueno, sabíamos que había efecto de lo que se llama el COVID prolongado, pero tiene muchísimos variables que se pueden expresar de distintas formas. Cuéntanos de qué se trata esta, digamos, afectación neurológica. Sí, es un tema súper extenso y bueno, a todos nos ha pasado que de repente perdemos las llaves o nos olvidamos de algo, de la palabra justa que queríamos usar, pero estos como cosas que suelen pasarnos a todos con la memoria serían aún más intensos para algunas personas que contraen el COVID-19. Tanto así que según un nuevo estudio, un 20% de las personas que ha padecido de COVID-19 tendría problemas de memoria. Y además de este 20% que tendría estos problemas de memoria, como no encontrar la palabra correcta, hacer preguntas más de una vez o no recordar dónde dejar las llaves, que a todos nos ha pasado, un tercio además presentaría dificultades cognitivas como perder un poquito la orientación, el tema de la atención también, cuánto tiempo somos capaces de permanecer atentos a determinada lectura, a determinado tema, y también esto de dificultad en encontrar las palabras justas. Esto es porque principalmente, bueno, al comienzo se identificaba que el COVID era una enfermedad súper relacionada al tema respiratorio, al tema de los pulmones, dificultad para respirar, pero con el tiempo y con más antecedentes se fue generando evidencia de que el COVID también afectaría y tendría evidencias a nivel del sistema nervioso. Por el sistema nervioso nos referimos a todo lo que es el cerebro, la médula espinal, y que tendría que ver con estos temas como el gusto, el tema de la memoria. Bueno, son nuevos estudios, nuevos descubrimientos que quedaron en conjunto, la Universidad Adolfo Ibáñez en conjunto con otras universidades del mundo generaron este nuevo estudio que nos revela el tema de la memoria y que también estuvimos conversando con el director de BrainLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, que fue el encargado de específicamente de ver el tema de la memoria. Pasemos a revisar sus declaraciones. Hoy sabemos que impacta múltiples mecanismos fisiopatológicos, por ejemplo los mecanismos inflamatorios, mecanismos virales, mecanismos vasculares que impactan en el cerebro. Esto hace que las poblaciones en riesgo, por ejemplo las personas adultas mayores y particularmente las personas con demencia, puedan tener efectos mucho más nocivos. Entre un grupo de intervenciones, las más importantes son fortalecer la calidad de vida y la salud de estas personas, dado que estos procesos fisiopatológicos impactan a nivel sistémico en el organismo y producen un mayor riesgo de demencia. Esto puede causar daño en la barrera hematoencefálica, puede causar daño en algunas neuronas y por lo tanto es importante que estemos al día en nuestro esquema de vacunación. La vacuna que hemos desarrollado contra el virus sincicial en modelos experimentales observamos que la inmunidad que genera la vacuna es favorable, es protectora, incluso para este daño en el sistema nervioso central. Por lo tanto, algo equivalente se espera que ocurra en el caso de COVID-19. Ahora, María Jesús, ¿cuán reversible es este síntoma? ¿Las personas lentamente pueden recuperar toda su capacidad cerebral en cuanto a la memoria, por ejemplo? Mira, según lo que estuvimos conversando con los especialistas, esto todavía está aún muy en estudio, pero en ocasiones cuando, por ejemplo, se pierde el gusto al olfato, la memoria también, luego de contraer el COVID y tener este síndrome del COVID extendido, hay personas que lo van recuperando de a poquito. Todavía no se genera la evidencia suficiente para decir como efectivamente en tal tiempo puedo recuperar esto, pero lo que sí es importante y lo que nos mencionaban es el tema de los segmentos de la población que tienen más, en el fondo, percepción a desarrollar esto, como son las personas mayores, la gente que tiene antecedentes de enfermedades de Alzheimer, de demencia, problemas respiratorios, que también es otra de las afecciones que nos genera el COVID. Y bueno, ahí pasamos a hablar de lo que nos decían los especialistas de esto, del tema de el sistema nervioso, porque el sistema nervioso se ve afectado con el COVID, pero no es lo único que esta nueva terminología
de que se habla, que es el COVID extendido, que tiene que ver con esto que de repente nos enfrentamos a personas que han tenido COVID, pero que todavía mantienen tos, mantienen pérdida del olfato, del gusto, de estas pequeñas malos recuerdos o que no recuerdan bien cuando vienen del COVID. Y es que aquí hay otro estudio, otro dato importante, es que según un nuevo estudio de la revista Nature Communications, el 50% de pacientes que se recuperaron de COVID manifiestan que siguen teniendo síntomas, incluso hasta 12 meses después de de haberse recuperado. Ahora vamos a pasar a revisar, estuvimos conversando con el jefe de servicio de la unidad de pacientes críticos, que nos revela cuáles pueden ser algunos de estos síntomas que se pueden mantener incluso hasta 12 meses después. Este síndrome, el long COVID, aparece por persistencia de los síntomas con que muchas veces la gente debuta, gente sobre todo con disnea, cansancio, alteraciones del olfato, alteraciones del sueño, trastornos, digamos, de ansiedad, que se extienden en el tiempo mucho más allá de haber terminado el cuadro clínico. Adultos mayores se ven más afectados porque tienen menos reserva y muchas veces tienen daño estructural a nivel pulmonar. Por ejemplo, la disnea, quedan con cicatrices. Sin embargo, gente joven que hace cuadros de COVID, digamos, leves, pero que después de varias semanas persisten con los síntomas. Bueno, ahí revisamos algunos de los síntomas que pueden permanecer. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en nuestro país, donde en las últimas 2 semanas un 57% del alza de contagios se ha registrado de COVID-19, y permanecer atentos, si bien son cosas que todavía se están estudiando, qué síntomas puede permanecer, cuáles síntomas son pasajeros, es un tema que va a seguir desarrollándose sí o sí. Bien, a estar atentos, a cuidarse, a tener las vacunas y, bueno, lo que se está diciendo, usar mascarillas en lugares donde hay mucha afluencia de personas, como el transporte público, porque, claro, uno puede decir, es como un resfrío común, pero tiene estas consecuencias. Sí, claro. Bien, muchísimas gracias, María Jesús Cardemil, por toda esta entrega informativa. Buenas tardes. Buenas tardes.